A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, queridos compatriotas bolivianos, ya estamos con ustedes hoy lunes 24 de diciembre, precisamente en vísperas de Navidad. Hoy es Nochebuena para todo el planeta. Celebramos el acontecimiento central que ha dividido la historia, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero no podemos dejar de lado las informaciones y las noticias que acontecen desde Bolivia. Bienvenidos y comenzamos. En el arranque hablamos del obispo Percy Galván, que ha llamado politiqueros de cuarta a los críticos de la Iglesia. La Iglesia Católica llamó ayer politiqueros de cuarta a los sectores políticos que piensan que los cristianos católicos deben estar encerrados en sus sacristías y no meterse en temas políticos, económicos y sociales. En su homilía, Monseñor Percy Galván aseguró que los creyentes no pueden ser indiferentes a la realidad que vive Bolivia, porque somos levadura, somos fermento, somos luz y tenemos que hacer nuestra sociedad una sociedad a la par con el proyecto de Dios, manifestó. Continuamos en Bolivia News a través de Bolivia Web TV y todas nuestras redes sociales. Samuel Doria Medina ha sorprendido con un mensaje de fin de año en Aymara. Solo 2 días después de la polémica reacción del vicepresidente Álvaro García Linera, cuando una periodista le solicitó que dé un saludo en algún idioma nativo a la población, el empresario y líder político Samuel Doria Medina subió a su red social un video por las fiestas de fin de año con un mensaje en Aymara que ahora circula por internet. Que estas fiestas nos regalen unidad y esperanza, porque más allá de las dificultades, los bolivianos somos una gran familia que puede salir adelante con el esfuerzo, el trabajo de todos, dice el mensaje que también fue difundido en español. Continuamos en Bolivia News a través de Bolivia Web TV. Hoy se producirá el cambio de altos mandos en el país, pero sin el aval del Senado. Lo había anunciado el presidente Evo Morales la semana pasada y ayer el ministro de Defensa Javier Zabaleta confirmó que hoy a las 7 de la mañana se produce el relevo de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía, pese a que hasta el momento el Senado no realizó sesión reservada para la selección, ni siquiera confirmó la recepción de la lista de los generales de las Fuerzas Armadas. Sí le llegó la de la policía. 5 coroneles que cumplieron los requisitos para ascender al grado de general: Vladimir Yuri, Calderón Mariscal, Rómulo Luis Delgado, Rivas, Eduardo Joaquín Rivera Yucra, Willer Javier Andrade Sanginés y Johnny Donato Coronel Ayala. Uno de ellos se convertirá en el nuevo comandante de la policía boliviana. Seguimos con Bolivia News a través de Bolivia Web TV. El ministro de Justicia ha dicho que el escaso control que Chile pone en la frontera beneficia el contrabando. El ministro de Defensa Javier Zabaleta denunció el domingo que el gobierno de Chile realiza un escaso control en la frontera, lo que deriva en el ingreso de mercadería de contrabando a territorio nacional, por lo que Bolivia decidió reforzar esa área con puestos militares adelantados. Lo que más nos está afectando es la actitud del gobierno chileno. Las autoridades chilenas están haciendo un escaso control en su frontera, lo cual significa que prácticamente están permitiendo cualquier ingreso de mercadería a Bolivia, dijo en entrevista con los medios estatales. El presidente Evo Morales inauguró el día sábado el primer puesto militar, adelantando que para la lucha contra el contrabando ubicado en el municipio fronterizo de Charaña, provincia Pacajes del departamento de La Paz. A otras noticias y temas de actualidad aquí en Bolivia News a través de Bolivia Web TV. En el ámbito local hablamos de los huelguistas que pasarán Navidad en la vigilia en rechazo a la repostulación de Evo Morales Ayma. Luis Fernando Camacho, primer vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, informó este domingo que los huelguistas que permanecen en la plaza 24 de septiembre haciendo vigilia pasarán Nochebuena y Navidad en la protesta, exigiendo al Tribunal Supremo Electoral que anule la resolución que habilita el binomio Evo Álvaro. Vamos a pasar Nochebuena acá, tenemos la intención de orar a la medianoche, será un acto de fe, acá somos una familia democrática, hay personas que no forman parte de la institución y que han venido a sumarse a la protesta. Vamos a pasar una Navidad hermosa con mucha convicción, indicó Camacho. Y es tiempo de deportes aquí en Bolivia News. Comenzamos hablando del fútbol profesional boliviano.
porque ayer se jugó el partido de ida por el descenso indirecto entre Destroyers y Avilés. El equipo Cuchuqui venció de visitante al cuadro tarijeño por 2-1. El partido revancha se jugará el miércoles 26 de diciembre en el Estadio Tahuichi Aguilera de Santa Cruz. Amigos, hasta aquí lo más destacado del deporte nacional por Bolivia Sport a través de Bolivia Web TV. Queridos amigos, amables cibernautas, queridos compatriotas bolivianos, hasta aquí les hemos presentado los temas que hoy son noticia en Bolivia, en esta jornada de Nochebuena, mañana Navidad. Queremos desearle a nombre de todo el equipo de producción, la gran familia de Bolivia Web TV, una feliz Navidad, muy cálida en compañía de sus seres queridos y un venturoso año nuevo. Nosotros estaremos como siempre aquí, desde Bolivia Web TV, con la información desde Bolivia al alcance del mundo. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.